Bueno, desde Gesta, por supuesto que creemos que es necesaria una remodelación del sistema fiscal español sobre todo para corregir esos desequilibrios que ahora podremos analizar en los distintos impuestos, con más concretamente los impuestos directos, impuestos de sociedades, impuestos sobre la renta, que como veremos más adelante, la progresividad deja mucho que desear en ambos impuestos, ¿no? Desde luego que ha habido una caída brutal de los ingresos, sobre todo en el trienio 2007-2009, una caída de alrededor de un 30% de los ingresos tributarios, que no se corresponde, que es algo que también estamos destacando desde Gesta, que no se corresponde con la caída del crecimiento económico, no se corresponde con la caída del PIB, ¿no? de la cifra de PIB. Y esto, desde luego, venimos subrayando hace mucho tiempo que se debe al enorme fraude fiscal que en este país estamos soportando, unas tasas de economía sumergida muy por encima de la media europea, y que desde luego es un reto que el partido que consiga gobernar tras las próximas elecciones va a tener que enfrentarse a él, sin duda. Sí, según nuestros últimos estudios, este porcentaje estaría en torno al 23,3%. 23,3%. Y no solo lo dice Gesta. Últimamente, en este último año, hemos podido asistir a la publicación de varios informes, tanto de FUNCAS, de la Fundación de Cajas de Ahorros, como de algunas universidades españolas, de Visa Europa también. Bueno, hay estudios del profesor Schneider, austriaco, que es una de las personalidades que más estudia este fenómeno en todo el mundo, que la cifran en torno al 25%. O sea que quizá Gesta se está quedando corto con este 23,3%. Esto quiere decir que 245.000 millones, nada más y nada menos, pasan o están circulando fuera del control de la agencia tributaria y de la seguridad social, porque ahí estaría incluido el fraude en el empleo también. De manera que si pudiéramos dejar el fraude y la economía sumergida en cero, misión imposible, claro, estaríamos recaudando 88.000 millones al año. Nosotros no aspiramos a tanto, pero sí que desde luego estamos planteando que esa tasa del 23,3% pues se homologue a las tasas de los países de nuestro entorno, y la tasa media de la Unión Europea 15 está en torno al 10, 12, 13%, lo que quiere decir que tendríamos que disminuir 10 puntos de esta economía sumergida para estar a la altura de los países europeos. Efectivamente, nosotros hemos hecho un desglose, un cálculo aproximado del desglose de este 23,3% de economía sumergida y fraude, y llegamos a la conclusión de que el 72% de esos 245.000 millones de los que hablábamos pues está causado por las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas, mientras que si lo comparamos con el fraude del que estábamos hablando en autónomos y en profesionales, este abarcaría el 17% las pymes y el 9% en fraude de autónomos. Quedaría un 2,5% de fraudes no empresariales, como son arrendamientos de viviendas, etcétera. ¿Cómo podemos solucionar el tema? Desde luego, nosotros lo que venimos planteándole al Ministerio de Hacienda hace ya bastante tiempo es que es necesario hacer un estudio independiente y oficial sobre la economía sumergida. Se niegan nuestras cifras, se niegan muchos de los informes que se publican, pero lo cierto es que no hay un estudio oficial que consideramos básico para poder enfrentarnos al fenómeno. Desde luego creemos que debería haber un estudio oficial que estuviera desagregado por sectores, territorios e impuestos. Y esto es algo que ya se ha aprobado. Ha habido 2 mociones aprobadas en los últimos años en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a realizar este informe, pero hasta la fecha no se ha producido. Sí, desde luego la reducción de gastos, parece que es necesaria. Lo que hay que plantearse es en qué gastos no son los necesarios. Desde luego nosotros creemos que hay muchos gastos corrientes y muchos gastos en la administración que se pueden reducir en buena medida sin tocar el gasto social, ¿no? Como se ha empezado a hacer y como parece que se está haciendo, ¿no? Desde luego que nosotros entendemos que va a ser necesaria una subida de impuestos. Creo que cualquier gobierno después de las elecciones lo va a hacer.
El tema va a ser qué impuestos se tocan, ¿no? Porque nosotros no tanto la subida de impuestos vemos necesaria como, insistiendo en nuestro discurso, es necesaria empeñarse en esa lucha contra el fraude, ¿no? Y para lograr bueno, pues empezar a reducir esas bolsas de fraude, como decía antes, no solamente es necesario, en primer lugar, ese informe oficial para cuantificar el fraude y la economía sumergida, sino que es necesaria también una coordinación importante entre las distintas administraciones territoriales. Creemos que es necesario, es una de nuestras propuestas, que se lleve al efecto ya al 100% una base de datos conjunta de todas las administraciones territoriales de contribuyentes, que es necesaria para poder emprender esta lucha, ¿no? También, bueno, pues como representante de los técnicos tengo que decir que es necesario optimizar, como decía al principio, recursos y atribuir mayores responsabilidades y asimismo exigírselas al colectivo de técnicos al que estamos representando. Bueno, ya había adelantado antes que la opinión de Gesta cuando se suspendió el impuesto sobre el patrimonio pues fue negativa. Nosotros creíamos que era un impuesto que sí es cierto que había que modificar y esperemos que ahora se modifique en la versión que parece ser que presumiblemente se va a aprobar el próximo viernes, en cuanto que afectaba de alguna manera a capas medias, ¿no? A clases medias. Pero lo cierto es que ya con los datos del último ejercicio que se pagó el impuesto sobre el patrimonio, que fue el 2007, pues casi el 90% de esos 2.200 millones que se recaudaron pues estaba siendo ingresado por personas con patrimonios de más de 500.000 euros. Hablo de patrimonios netos, excluida vivienda habitual y deudas, ¿no? Entonces, si ahora parece ser lo que se está rumoreando, se está diciendo, es que podría quedar el mínimo exento en el 1.000.000 de euros, pues estaríamos hablando de un 70%, de que aquellos declarantes que estaban en este momento, en 2007, declarando más de un millón de euros, ingresaban el 70% de estos 2.200 millones, con lo cual ahora, si hacemos una extrapolación de esos datos, estaríamos hablando de 1.400, 1.500 millones. Pero claro, hay que tener en cuenta que en el impuesto sobre el patrimonio el factor preponderante en más de un 60% en las declaraciones de patrimonio son los valores de acciones cotizadas, con lo cual, con la caída que han experimentado en el último año sobre todo y en este momento, pues habría que ver cuál es el efecto que tendría en los grandes patrimonios, en los ricos, ¿no? Y en sus declaraciones. Bueno, esto depende de lo que consideremos por ricos, ¿no? Porque claro, cuando estamos viendo las declaraciones de la renta, pues lo que podemos hablar es de personas que declaran más o menos rentas, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, en la última declaración de la renta de la que hay datos, pues más de 600.000 euros solo lo declaran 6.829 españoles. Esto es el 0,04% de los españoles, ¿no? Y estos aportan 2.667 millones, que sobre los 67.000 millones que se recaudan en renta, bueno, pues es un porcentaje pequeño, ¿no? El IVA, o sea, la medida que se tomó recientemente de reducir el IVA a la mitad, bueno, puede ser una medida que de alguna manera reactive el mercado. Parece que muy poco, según las opiniones que se están vertiendo, y desde luego si es una medida que se limita hasta el 31 de diciembre, durante unos meses, pues va a ser ineficaz seguramente. Y desde luego desde el punto de vista recaudatorio, pues habría que vender el doble de viviendas de las previstas para que no tuviera un impacto negativo en la recaudación, ¿no? En cuanto al tema de la deducción por adquisición de vivienda, Gesta sí que ya hace años que se venía manifestando en contra de esta deducción, o al menos tal y como estaba configurada, en los términos en los que estaba configurada, puesto que entendemos que eso ha contribuido a que se inflara la burbuja inmobiliaria. En definitiva, entendíamos que la deducción pues al contribuyente le venía muy bien, por supuesto, pero eso estaba haciendo que se inflaran los precios y que en definitiva fuera el promotor el que se estuviera llevando esa deducción. Pues en España, si nos atenemos a las frías cifras de presión fiscal, tal y como se entienden en toda Europa, en todo el mundo, pues estamos un poco por debajo. Pero lo cierto es que como consecuencia de ese 23,3% de economía sumergida y de fraude, pues esto está suponiendo que el esfuerzo fiscal que tenemos que hacer los contribuyentes, que religiosamente tenemos que pagar porque, entre otras cosas, las rentas de trabajo están controladas al 100%, por supuesto, pues esto supone que el esfuerzo fiscal sea superior al de vecinos europeos nuestros, ¿no?